Mi nombre es Marco, soy residente de tercer año del Hospital La Paz, así que empecemos que el tiempo es corto. Mi especialidad en una palabra. Yo creo que habrán escuchado aquí de cada ponente viene a defender a capa y espada su especialidad, yo no voy a ser la excepción, pero a mí me ha gustado una palabra que alguna vez me dijo un paciente en una consulta y esa palabra es compromiso. Puedes tener una guardia, en la urgencia ves una vasculitis, diagnosticas a este paciente y este paciente se queda ya con una enfermedad renal crónica. Estaría en este punto. A ese paciente tú lo ves un tiempo en una consulta y lastimosamente sabemos que la enfermedad renal crónica es un proceso no reversible, no curable, y en algún punto deberás ofertar un tipo de terapia renal sustitutiva. El paciente elige sea hemodiálisis, diálisis peritoneal. Pasará un tiempo en esa técnica y finalmente entrará en lista de inclusión de espera para un trasplante renal, se trasplantará, lo seguirás viendo, pasará un tiempo, ese injerto desarrollará enfermedad renal crónica y el círculo vuelve a empezar. Entonces, ese compromiso que tú adquieres desde el inicio hace que en cada una de estas etapas que tenemos aquí, tú manejes tanto lo bueno y lo malo. Las complicaciones, todo lo que le pase al paciente lo vas a ver tú, sea en una consulta, en planta de hospitalización, en una urgencia. Está claro que en algún punto de todo este proceso el paciente puede no ser subsidiario de entrar en algún tipo de terapia renal sustitutiva, sea por su edad, por muchas comorbilidades, y en algún punto ese paciente pues tú tendrás que contactar con la unidad de cuidados paliativos y por eso la he puesto en el centro porque es fundamental. El día a día tuyo muchas veces vas a ver pacientes con una situación terminal que no podrás ofertarles nada, pero puedes ofertarles cuidado. Ese cuidado y ese compromiso en conjunción con esta especialidad tan bonita como es los cuidados paliativos te permitirán hacer que este paciente pase sus últimos momentos con su familia y sobre todo con dignidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Tú preguntas en la calle, preguntas a cualquier persona, disculpe, ¿puede decirme qué hace un nefrólogo? Y probablemente no sepa decirte. Alguna vez una adjunta mía me comentaba que estaba en la peluquería y el peluquero le dijo, ¿y usted a qué se dedica? Le dijo, yo soy nefróloga. Y el peluquero le dijo, ¿y no le da un poquito de cosa estar con los muertos? Y le dijo, no, eso es la necrología. Perdón. Entonces, ¿podrá ayudarme con el dolor de mis riñones? No, caballero, los riñones no duelen. En fin, nadie sabe lo que hace un nefrólogo. Muchas veces, de hecho, el 100% del tiempo no disfrutas de la fama, básicamente, pero si tú haces esta misma pregunta a un paciente, probablemente te responda con esto. Para tus pacientes vas a ser una especie de superhéroe. Centrándonos un poco más, ¿qué es la nefrología? La nefrología es una rama de la medicina interna, una rama gruesa, diría yo. Vas a ver mucho diagnóstico clínico, es una especialidad con mucha patología sistémica, integral, y básicamente se centra en dos cosas, en la prevención y en el tratamiento de las patologías que afectan al riñón. Clásicamente había 4 grandes áreas y yo he querido poner una quinta, que es el intervencionismo. En general, tanto la hemodiálisis, la diálisis peritoneal, la nefrología clínica con sus demás ramas, el trasplante renal y el intervencionismo son las 5 áreas grandes de la nefrología. Este último párrafo es importante porque normalmente en la mayoría de casos las manifestaciones clínicas de la patología renal son consecuencia de afectación de otros sistemas, es decir, salvo en el caso de las glomerulopatías primarias donde el riñón es el órgano que es la causa que está dando esta enfermedad, el riñón simplemente se expresa como una enfermedad, como una consecuencia de una afectación a otro nivel. Entonces, es un sensor del organismo. Lastimosamente no duele, porque si doliera probablemente encontraríamos esa enfermedad un poco más antes, pero en este caso el nefrólogo juega un rol como de detective. La creatinina sube, tienes proteinuria en la orina, tienes microhematuria y tú tienes que investigar en base a una serie de pruebas, diagnóstico semiológico, pruebas complementarias, llegar a un diagnóstico y si se puede un tratamiento. Puntos positivos de mi especialidad. En general, todo lo que te encuentran en el MIR existe. Es decir, esa tabla de glomerulopatías, el síndrome nefrótico, el síndrome nefrítico, las temidas vasculitis, todo eso lo ves, lo diagnosticas, lo tratas tú, te lo llevas a tu planta tú y lo sigues en consulta tú. ¿Ok? Tienes actividad, esto fue un punto positivo en el momento de elegir nefrología, que tienes un mix entre consulta externa y hospitalización. Hay otras especialidades que probablemente durante la residencia pases por todos los lugares, planta, consulta externa, hospitalización, pero una vez que terminas tengas una actividad más de consulta externa. En nefrología tienes esa dinámica.
Hay gran actividad de interconsultas. Una vez que la creatinina sube en cualquier analítica, te van a llamar. Cuando en un sistemático de orina el médico de primaria encuentre proteinuria, te van a llamar. Una hipertensión, cuando el cardiólogo tenga al paciente con 4 fármacos, 3 diuréticos, bomba de solinitrina, te van a llamar a ti. ¿Okay? Con lo cual la actividad es muy variada, es muy entretenida y aprendes un montón. Tienes técnicas propias, de lo cual voy a comentar después. Y cada vez hay un mayor número de pacientes. Tenemos pacientes con más pluripatológicos, no los dejamos morir. Hace 50 años probablemente alguien de 60 años con un infarto hubiera fallecido. Ahora, un cateterismo, doble bypass coronario, en fin, ese tipo de cosas prolongan la vida y obviamente el riñón envejece, con lo cual da tiempo a que desarrolle enfermedad renal crónica y cada vez tendrás más pacientes. Tienes mucha actividad investigadora. En general, nefrología es una especialidad relativamente joven, con lo cual cada vez se descubren más cosas y yo creo que es un fuerte también de esta especialidad como en muchas otras. ¿Qué procedimientos se realizan en nefrología? Normalmente esto tienen que preguntarlo. Yo creo que este tipo de charlas no van a resolverles la vida. Son 10 minutos en los cuales probablemente les genere más dudas, pero lo que sí es importante es que ustedes vayan, de ser posible, a todos los hospitales que puedan, a visitar, a preguntar, leer en internet, todo lo que más puedan. Mientras más información logren recabar de esto, su elección va a ser mucho más, digamos, más meditada, más minuciosa. Entonces, ¿qué procedimientos tenemos? Independientemente del lugar al que vayan, en nefrología siempre vas a canalizar accesos centrales. ¿Por qué? La hemodiálisis ha sido y será siempre de nefrología, con lo cual, si tienes una acidosis metabólica refractaria, una intoxicación por litio, una sobrecarga de volumen, esa es una situación de hemodiálisis urgente, la diagnosticas tú y la debes tratar tú, con lo cual tú debes canalizar un acceso central para que la hemodiálisis se lleve a cabo. En la mayoría de sitios la biopsia renal la hace el nefrólogo, con o sin la presencia de un radiólogo intervencionista. Como les digo, eso varía de lugar a lugar. Y en otros lugares la biopsia renal la hace simplemente el nefrólogo intervencionista. Lo mismo, el catéter peritoneal. La diálisis peritoneal básicamente lo que hace es usar al peritoneo como un filtro y a través de una serie de soluciones que se ponen en el peritoneo, el paciente puede dializarse. Ese catéter peritoneal, cada vez en España hay más centros en los cuales los pone el nefrólogo. ¿Okay? Eso te da bastante soltura en el momento de tú tener un paciente en prediálisis, decidir cuándo empieza la técnica. En otros sitios los coloca el cirujano general, con lo cual eso también es un punto que deben ustedes preguntar si es que esta área de la nefrología les llama la atención. Y finalmente cada vez está más en boga el tema de la ecografía a pie de la cama del enfermo. Este tipo de ecografía, obviamente no somos radiólogos, la ecografía en nefrología, como en otras especialidades, debe responder preguntas rápidas, preguntas resolutivas. Es decir, un paciente que te viene a la urgencia con 10 de creatinina, le sondas, no sale orina por la sonda, tú le haces una ecografía y tienes que ver dilatación o no dilatación. ¿Tiene 1 o 2 riñones? ¿Los riñones son grandes o son pequeños? Es decir, cosas prácticas que te permitan ser a ti resolutivo. Como les digo, cada vez está más, la ecografía está ganando más fuerza, sobre todo en la parte de intervencionismo. En centros grandes donde las vías centrales las canalizan, digamos, tanto en intensivos, en anestesiología, en nefrología, está indicado que ahora los accesos centrales se cojan mediante ecografía, porque si tú tienes un centro con este tipo de técnicas, lo más lógico es que tú asegures el mayor bienestar para el paciente. ¿Okay? Y con la ecografía los riesgos obviamente bajan mucho. Puntos negativos. En general, esto puede interpretarse desde 2 puntos de vista, pero la cronicidad yo creo que también define la nefrología. Y normalmente tú ves esa metamorfosis del paciente. ¿Qué quiero decir? Habitualmente un paciente llega a la urgencia, a veces ni siquiera sabe que tenía 2 riñones, tú le dices, mire, va a necesitar hemodiálisis o va a necesitar diálisis peritoneal, y el paciente todo le llega como un boom de noticias que no sabe, obviamente, no sabe a quién acudir, no sabe cómo reaccionar, pero poco a poco va aprendiendo de su enfermedad. Tú como nefrólogo le vas enseñando el día a día de su enfermedad, cómo afrontar las opciones terapéuticas que tiene, y ese paciente que en un inicio probablemente vino temeroso, con muchas dudas, poco a poco se va convirtiendo también en un adjunto de nefrología, que cuando tú eres R1 y te topas con un paciente que lleva ya mucho tiempo en hemodiálisis, el paciente te va a dar lecciones de la máquina, lecciones de fármacos hipotensores, lecciones del manejo de volumen, en fin, y ese paciente puede o no jugar a tu favor. Es decir, hay pacientes que pueden ser muy pesados y eso tienen que saberlo porque es del día a día. Tanto así que puede llegar un paciente a la urgencia y decir, yo no voy a hablar con nadie hasta que baje el nefrólogo. Y eso es de la vida misma.
Tolerancia a la frustración. Curamos muy poco, salvo los fracasos renales agudos, los trastornos hidroelectrolíticos en general. La enfermedad renal crónica es un proceso no reversible. Puedes ofertar tratamientos puente hacia un trasplante renal, pero aún el trasplante renal no es eterno. Es como una manera más elegante de tener enfermedad renal crónica. Pues la vida media de un injerto renal oscila entre los 15 o 20 años con sus excepciones, pero hay que tener en mente eso. O sea, la enfermedad renal crónica, una vez que la adquieres, por así decirlo, o naces con ella, te acompaña hasta el final de tus días. Conceptos complejos. Aquí no basta con 120 de sodio, voy a poner un suero hipertónico y a ver qué pasa. Aquí tú tienes que entender mucha fisiopatología, estás al día a día con la fisiología, inmunología, en fin, son conceptos que durante el MIR probablemente a algunos les costó más que otros comprenderlos, hacías uso de la memoria simplemente a corto plazo y luego te olvidaste de todo, pero una vez, si eliges escoger esta especialidad, tienes que estar al día con ellos. Y son poco agradecidos, es decir, yo no sé cuántas veces me he leído el Gitelman, he visto un par de ellos, los ves y te lo olvidas, es decir, tienes que estar constantemente con ellos. Salidas laborales, esto también es relativo. Yo de los compañeros que conozco actualmente que terminaron hace algún tiempo nefrología, tanto aquí en Madrid como en otros hospitales, todos tienen trabajo. Si preguntas dónde, la mayor salida laboral que tiene un nefrólogo son los centros de hemodiálisis. ¿Qué es un centro de hemodiálisis? Tú tienes 30 pacientes que están conectados a una máquina con una enfermera y un nefrólogo ahí. La sesión de hemodiálisis dura 4 horas, hay 3 turnos y tú eres el encargado de manejar las complicaciones que se puedan desarrollar durante la sesión. Y si la cosa se pone muy fea, obviamente tú tienes que derivarlo a un centro de mayor complejidad. Salidas de ese tipo, digamos, en un inicio son la mayoría. Pero como les digo, el tema de las salidas laborales puede interpretarse desde 2 puntos de vista. Yo conozco gente que desde el día 1 se ha dedicado 100% a lo que le gusta, gente que empezó el R1 diciendo a mí me encanta el trasplante renal y actualmente está en trasplante renal, ¿pero por qué? Por méritos de esa persona. Es decir, si tú te dedicas y te encanta algo y disfrutas de lo que haces, vas a llegar a eso. Con lo cual, yo no quiero que se lleven la idea de que nefrología, hemodiálisis y nada más. Nefrología es mucho más que eso, pero también depende de todo lo que ustedes puedan ofertar en el momento. La residencia y las rotaciones. En general, sí o sí vas a rotar por las 4 grandes áreas que son nefrología clínica, las consultas externas. Aquí las consultas externas lo mismo, varían de cada centro. Hay centros donde la hipertensión la lleva el nefrólogo, la lleva el nefrólogo en conjunto con medicina interna y en conjunto con cardiología. La diferencia es que habitualmente la hipertensión que lleva el nefrólogo es del tipo de hipertensión arterial refractaria. ¿Okay? La hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante, esas son rotaciones que vas a tener en todos los lugares, salvo que el centro que elijas no disponga de ello, con lo cual tú tienes que averiguar cómo está concertada ese déficit en esa rotación. Digamos, hay centros como el 12 de octubre que no tienen pacientes en diálisis peritoneal, que rotan en el Hospital La Paz, 3 meses ahí, se forman ahí y luego ya ese déficit pues ya lo tienen solventado. Otro tipo de rotaciones que son, digamos, obligadas están en el lado derecho, que son pues, medicina interna. Son pacientes, como yo les digo, vas a ver todo lo de los pacientes, es decir, la patología que sea con la que sea el paciente llega y tiene afectación renal, la vas a ver tú y la vas a manejar tú, con lo cual debes adquirir conocimientos de semiología, de medicina interna. La cardiología, pues son pacientes que los trastornos hidroelectrolíticos se van a manifestar en arritmias, la sobrecarga de volumen e hipertrofia del ventrículo izquierdo, en fin, la relación nefrología-cardiología ha sido desde siempre ha estado presente ahí, en cuidados intensivos por la misma manera, en urgencias, endocrinología, en infecciosas y también en urología. Y hay otro tipo de rotaciones que no son obligatorias, pero que en algunos centros disponen de ellas, que son anatomía patológica, radiología y digestivo. Entonces, el día de la guardia. Yo creo que en nefrología la guardia es una ruleta rusa, porque digamos, si es una guardia de invierno, pues puedes empezar más o menos de esta forma, con 5 pacientes abajo pendientes de ingreso, sin camas, que en la hemodiálisis a alguien se le trombosó la fístula y que va llegando y que de la urgencia te llaman por una crisis hipertensiva. En una guardia de verano puedes empezar el pase de guardia así, habiendo dormido 8 horas y todo color de rosas. Pero si al individuo de la izquierda, que ya está un poquito agobiado, le sumas la llamada de la coordinadora de trasplante, probablemente entregues tu pase de guardia algo así. ¿Okay? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El individuo de abajo no ha dormido absolutamente ni un minuto. ¿Okay? Entonces,
a propósito del trasplante renal. ¿Qué es lo que hace un nefrólogo? Yo realmente cuando empecé nefrología no tenía mucha idea de cuál es el rol en sí del nefrólogo en el trasplante renal. Lo que sí sabía es obviamente que el nefrólogo no es un cirujano. O sea, el nefrólogo no pone el riñón, ¿okay? Pero el nefrólogo está presente en este ámbito. Es decir, tú cuando tienes un paciente con enfermedad renal crónica en la consulta, haces una serie de pruebas y lo incluyes en una lista de espera, siempre y cuando sea candidato. Una vez que la coordinadora en una guardia, que habitualmente suele ser entre las 2 o 3 de la mañana, suena el busca y te dice, nos ofertan 2 riñones de tal lugar, pues tú coges esa lista y eliges a los posibles candidatos en función de la compatibilidad que tengan. Esos pacientes vienen y tú pues tienes 2 riñones, habitualmente llamas a 4 candidatos y de esos 4 candidatos eliges a 2 y eres tú quien da esa noticia, ¿okay? Ese es un momento ambivalente, porque por una parte es la alegría de decirle a esa persona que tiene un riñón y a esa otra persona que no es candidato, pero eso lo hace el nefrólogo. Y luego viene el tema de la inmunosupresión. La inmunosupresión obviamente la llevas desde el minuto 0 tú, y la llevas durante toda la vida útil de ese injerto renal. Y luego en la consulta externa, una vez que se va de alta el paciente y si todo sale bien, pues haces un seguimiento, diagnóstico y manejo de las complicaciones, sea de las complicaciones infecciosas, de algún rechazo, de un deterioro de la función renal, sea agudo o crónico, es decir, tú vas a hacer el seguimiento a largo plazo. Los fundamentos para elegir hospital. Yo creo que las recomendaciones que se han dado en las charlas anteriores son totalmente útiles se aplican también en esta especialidad, pero yo creo que es muy importante que el día de la elección tengas en mente que nefrología debe ser tu primera opción. Yo no recomiendo, porque a mí me pasó que en un inicio yo tenía dudas sobre medicina interna, hematología, reumatología y nefrología. ¿Por qué dudas sobre esas especialidades? Porque son especialidades netamente clínicas, especialidades que comparten temas como las vasculitis, las enfermedades autoinmunes, en fin. Esas dudas son dudas razonables, pero si tú pones el día a día de cada una de esas especialidades, son totalmente diferentes. O sea, no es para nada parecido el día que pueda tener un reumatólogo en su consulta que un nefrólogo, o que un médico internista, o que un hematólogo, ¿okay? Con lo cual yo sí recomiendo que mediten bien sus opciones, que pregunten lo que más puedan y que nefrología sea tu primera opción. Pautas para identificar que nefrología es tu primera opción. Si tú cuando leías el sodio en el MIR no te molestaba, o si veías la tabla de glomerulares y decías, oh, qué bonito, qué interesante, quiero leer más, pues sí, probablemente nefrología sea para ti, ¿okay? De ser posible, un hospital grande. Eso es obvio porque en un hospital grande vas a ver mucha patología, vas a aprender, obviamente vas a aprender de todo, vas a ver lo raro de lo raro, ¿ok? Y sobre todo en un hospital grande probablemente tengas todas las áreas para tú formarte. Pero ¿qué pasa si no puedes coger un hospital grande? Y nefrología ha sido mi sueño desde que era pequeño, ¿ok? Pues siempre y cuando cumplas el primer requisito, mi recomendación es que en cualquier lugar vas a estar a gusto. ¿Por qué? Porque si tú estás a gusto, si a ti te gusta la nefrología, da igual el sitio que hagas. O sea, tú vas a ser bueno. Probablemente te dediques el doble, tengas que trabajar un poco más, pero yo te hablo por experiencia personal y de la gente que viene a rotar a mi hospital o de gente que conoces en otros lados, gente brillante de hospitales pequeños y que te enseña un montón. Con lo cual, yo creo que mi producto que se llama nefrología es accesible para todos y si les gusta, lo van a disfrutar un montón. El número de orden. Yo he decidido pasar un poco del tema de rankings y todo este tema porque ya de tablas y estadística ya les fundieron en el MIR, con lo cual pueden acceder a esa información desde Internet. ¿Qué es importante? Ustedes van a ver que la elección de plaza varía en función de la situación personal, de tus preferencias, en fin, hay muchas cosas que inciden en ese momento. O sea, no necesariamente debes decir, ay, voy a escoger en tal hospital en Madrid porque todos los años he escogido así. No, tú tienes que acoplar también tu residencia para que puedas disfrutar y también sacarle provecho a esos 4 años. Entonces, habitualmente en nefrología, dependiendo de los años, se suele escoger los primeros lugares, algunos años antes de los 1000 primeros números de orden, luego después de los 1000, pero el último número de orden suele rondar pues más o menos del 5000, con lo cual yo creo que es bastante accesible. ¿Okay? Yo creo que como último mensaje, repitiendo un poco lo anterior, es meditar bien sus opciones, independientemente de lo que elijan, que esos 4 o 5 años de residencia les enseñen sobre todo humildad, ¿sí? Porque basta con poner a un cardiólogo delante de un microscopio, a un intensivista haciendo una cirugía de retina o a un nefrólogo haciendo una cesárea para que te des cuenta de que en medicina, en general, todas las especialidades tienen el mismo grado de importancia. Muchas gracias.